¿Estás cansado de tu Ryzen 5 5600? ¿O de tu Ryzen 7 5700G? ¿O simplemente querés algo que te rinda para cualquier tipo de tarea? Y cuando te digo cualquier tipo, es cualquier tipo. Como jugar cualquier juego pesado, editar videos en 4K o hacer modelado en 3D. Bueno, déjame presentarte poderosísimo Ryzen 7 7800 X3D. Este Ryzen es uno de los mejores calidad-precio al momento de hoy, que podemos encontrar en el mercado por menos de $400 o alrededor de 800.000 pesos argentinos. Y déjame decirte que en algunos lugares hasta menos. Así que si estás interesado en este CPU, quédate hasta el final del video porque vamos a estar viendo todas sus especificaciones y cómo rinde en los juegos. Veamos un poco sus especificaciones. Vamos a estar encontrando que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos, arquitectura Zen 4, socket AM5, aunque salió hace casi 3 años, tenemos el último socket que hay disponible en Ryzen. Velocidad de reloj base de 4,2 GHz y con un máximo de 5 GHz. Tenemos un TDP base de 120 watts, PCI 5.0, un proceso de 5 nanómetros, temperatura máxima de operación de 89 grados y lo más importante de todo es que tiene 96 MB de memoria caché L3. Además cuenta con 8 MB de memoria caché L2 y 512 KB de memoria caché L1, ofreciéndonos así un total de casi 105 MB de memoria caché. Ahora pasemos a ver cuáles son las motherboards recomendadas para este Ryzen 7 7800 X3D. Que bueno, por un lado nos vamos a estar encontrando con la MSI MPG X670E Carbon Wi-Fi. Esta cuenta con un chipset X670E, lo más completo de AM5 para juegos y productividad exigente. Cuenta con un VRM de alta calidad que entrega potencia estable y consistente con fase de 18+2+1, PCI 5.0, completo en GPU y 4 ranuras SSD M.2, Wi-Fi 6E y LAN de 2,5 GB que nos va a estar dando una velocidad de internet rapidísima. Soportes para memoria de RAM de hasta 7800 megatransfers con un máximo de 256 GB, Bluetooth 5.3 para periféricos inalámbricos, soporte de HDMI y DisplayPort hasta 4K a 120 FPS, puertos USB de alta velocidad incluyendo puerto de USB de 20 GB y básicamente una enorme cantidad de puertos USB, porque literalmente tiene un montón. Y por otro lado, con muchas similitudes, tenemos a la Gigabyte X670E Aorus Master, que también usa el chipset X670E, VRM muy robusto y diseño térmico avanzado para cargas largas, con fases de 16+2+2, PCI 5.0 completo en GPU y también con 4 ranuras SSD M.2, Wi-Fi 6E y LAN de 2,5 GB, Bluetooth 5.2 y 5.3 y muchos puertos USB 3.2, soporte para memorias RAM de hasta 8000 megatransfers con un máximo de 256 GB, soporte de HDMI y DisplayPort hasta 4K a 144 FPS, o sea siendo más alto que el anterior. Pero bueno, si querés una opción más barata, también te voy a estar trayendo por ejemplo a la Asus ROG Strix B650A Gaming Wi-Fi, la Gigabyte B650 Gaming X-AX y por último la Gigabyte B650M Gaming Plus Wi-Fi. Pero bueno, obviamente lo más recomendable es que si tenés este procesador no seas un rata y comprate alguna de las dos opciones que te tiré anteriormente. Pero bueno, ahora vamos a comparar cómo rinde este procesador en los juegos frente al Ryzen 9 7950X, que es uno de sus principales competidores.
Así que bueno, ahora que ya vimos su rendimiento, pasemos a ver algunas cosas buenas y después algunas desventajas de este procesador. Que bueno, nos vamos a estar encontrando con un excelente rendimiento en juegos, como ya pudimos ver, además que cuenta con 8 núcleos y 16 hilos para multitarea, o sea, para hacer edición o cualquier tipo de modelado 3D. Y bueno, obviamente la gran memoria caché interna que maneja en rendimiento real, a pesar de haber salido en 2030. Como ya mencioné, soporta DDR5, va a estar haciendo que nuestra computadora sea más rápida, además de que es compatible con placa madre AM5 actuales. Pasemos a ver algunas desventajas de este procesador. Que bueno, si sos medio ratita y no te querés comprar un cooler aparte, déjame decirte que te lo vas a tener que comprar, pues en este procesador no viene incluido. Y además, si sos fan del overclocking, esto no es lo más importante, ya que no va a estar haciendo tanta diferencia, ya que la ventaja de este procesador es la memoria caché. Y además que bueno, si vís en Latinoamérica, este procesador, por más que haya salido hace casi 3 años, puede seguir siendo un poco elevado de precio. Pero bueno, en resumen, este procesador es uno de los mejores que puedes elegir de calidad-precio, y más si tu objetivo es hacer edición de video o modelado 3D, y ni te digo de jugar en calidades extremas, ya que tiene potencia, buena arquitectura y tecnología que realmente marca la diferencia en juegos. Pero bueno, ahora quiero saber, ¿elegirías vos este CPU para tu PC? Así que si te sirvió este video, no te olvides de suscribirte, darle like y activar la campanita para más videos de componentes de computadoras.